Bienvenido y bienvenidas a esta lectura de la Biblia del liderazgo di Maxwell, un libro estremamente importante perché tratta della palabra, la Biblia, che è il primo esempio del liderazgo a livello histórico, además es siempre muy actual. Y aprendemos muchísimo porque nella Biblia hay muchísimos ejemplos y personajes de liderazgo donde Dios es el líder supremo. Ahora, además, vamos a añadir ejemplos y conceptos muy importantes de neurociencia que de Gilsa nos explicará. Entonces, empezamos hoy continuando dalla lectura del capítulo 9 de Números. Entonces, buenos apuntes y luego será un gusto comentar. Empezamos un poco la lectura. Entonces, Números, empezamos dal capitolo 9 y leemos lo versículo dal 9.15 al 9:23. 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de José. Entonces, vemos un poco la explicación de Maxwell. Maxwell aquí nos explica que aquí la ley muy importante del liderazgo es la ley del momento oportuno. Liderazgo dinámico de Dios. El pueblo de Dios no tenía modo de saber si debía acampar en una ocasión concreta por unos cuantos días o unos cuantos años. No podían entrar en una rutina y confiar en un calendario. Tenían que mantenerse flexibles. Entonces aprendieron a confiar en Dios, su líder supremo. Entonces, vamos a ver, hemos visto la ley del momento oportuno y ahora pasamos al capítulo 13. Además del capítulo 13, empezamos a leerlo del 13:1. Y luego hablamos de actitud positiva. 13:1. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes. Hay un audio, ¿verdad?
Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de Osé; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadí, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftali, Nabi, hijo de Vapsi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso a Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamento o plaza fortificada, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijo de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ello, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces, hemos leído una parte muy importante. Además, aquí Maxwell nos va hablando de una cualidad muy, muy importante en el liderazgo, la actitud positiva. Los 10 espías contra los 2 espías. Cuando Israel se acercaba al río Jordán, Moisés envió 2 espías a investigar la tierra prometida. Un espía de cada una de las 12 tribus de Israel entró en Canaán, exploró la tierra y regresó con un informe. Los 12 tuvieron la misma experiencia externa, pero la conclusión interna de 10 fueron marcadamente diferentes de las de los otros 2. Josué y Caleb llenaron el informe en minoría, pero sucedió que tenía razón. ¿Qué podría justificar esa opinión diferente? Vamos a ver las similitudes. Antes que todo, los 2 espías eran líderes en sus tribus. Los 2 espías recibieron la misma promesa. Y los 2 espías recibieron las mismas oportunidades. Vamos a ver ahora la diferencia. Informe de la mayoría. 10 dijeron no. Entendieron mal su misión. Vieron a Dios a la luz de sus circunstancias. Informe de la minoría. 2 dijeron entremos. Entendieron su misión, vieron la circunstancia a la luz de su Dios. Tras su regreso, 10 de los espías mostraron una actitud horrible respecto a toda la empresa. No es difícil ver por qué. No se puede encontrar a Dios en ningún lugar en su informe. Ellos no mencionan su nombre ni siquiera una vez. Ellos no mencionaron su nombre ni siquiera una vez. Su amarga disposición, perspectiva pesimista, informe negativo, se extendieron como una plaga por todo el campamento israelita. Y declararon, sin duda, era una tierra que fluía leche y miel, pero había gigantes en la tierra. No hay manera de que podamos entrar y poseerla. Aunque Josué y Caleb hicieron ese mismo viaje y vieron las mismas cosas de las que fueron testigos los otros 10 espías, ellos regresaron con un informe entusiasta y positivo. Nunca dudaron de que los israelitas pudieran tomar la tierra. Basaron su buen informe en el historial de Dios con la nación en el desierto. Admitieron claramente los obstáculos, pero sabían que nada podía interponerse en el camino de Dios. Ellos regresaron diciendo, si hay gigantes en la tierra, pero son enanos comparado con nuestro Dios, podemos tomarlo a ellos y a la tierra. Y a propósito, Canaán realmente fluye leche y miel. La principal diferencia, actitud. La única diferencia entre quienes dieron los informes de mayoría y minoría era interna. Sus informes diferentes
reflejaban actitudes contrarias hacia la tierra, las promesas divinas, el pueblo en Canaán, el trabajo implicado, el Señor y ellos mismos. Consideremos las actitudes de la minoría. Desobedecieron a Dios, creyeron que la tierra no tenía futuro y mostraron cobardía basada en el temor. Ignoraron totalmente a Dios en su informe y sufrieron un complejo de langosta. El resultado, esos 10 pesimistas difundieron ansiedad por todo el campamento de Israel. Sus podridas actitudes infectaron a toda la congregación, hasta que el contagio espiritual no pudo contenerse. Notemos quién fue culpado de la respuesta negativa de la nación. Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Mediante un informe negativo de la mayoría, esta comisión de antaño privó a casi 2 millones de personas de su herencia en Canaán. Mediante su influencia venenosa, los israelitas fueron llevados de regreso al desierto para morir. Y Dios demoró el cumplimiento de su propósito para su pueblo escogido durante 40 frustrantes años. Ojalá hubieran escuchado a la minoría. Consideremos su actitud vastamente mejor. Obedecieron a Dios, insistieron en que debían entrar y poseer la tierra, mostraron valentía arraigada en la fe, sintieron una seguridad calmada y se vieron a sí mismos con relación a Dios. El resultado, Caleb y Josué siguieron con vida para una nueva era, mientras que los otros 10 espías perecieron en el desierto, junto con el resto de adultos de esta generación incrédula. Axiomas de actitud. La actitud marca toda la diferencia. El desarrollo de una actitud positiva es el primer paso consciente hacia llegar a ser un líder eficaz. El liderazgo exitoso no puede ser construido sin ese bloque crucial. Comprueba los siguientes axiomas de actitud sugeridos por las palabras y acciones de Josué y Caleb. Nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. Nuestra actitud determina nuestras relaciones con la persona. Nuestra actitud es con frecuencia la única diferencia entre éxito y fracaso. Nuestra actitud al principio de una tarea afectará a su resultado más que ninguna otra cosa. Nuestra actitud puede convertir los problemas en bendiciones. Nuestra actitud puede darnos una perspectiva positiva poco común. Nuestra actitud no es buena automáticamente tan solo porque pertenecemos a Dios. Entonces, este capítulo muy interesante. Además, hemos visto un aspecto de lo más importante de un liderazgo efectivo, la actitud positiva. Hemos visto este suceso como ha sido muy importante, los 10 espías contra los 2 espías. Y hemos visto el resultado. Más de 2 millones de israelitas han tenido que volver en el desierto para perecer. Perecer los 10 espías con el resto de adultos de esa generación incrédula. Así que ahora damos la palabra a Dejitza, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la EIC e NCAA. Qué interesante, Dejitza, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con la emoción? Aquí la palabra. Gracias por tu excelente lectura, como siempre, que va aunado con un compás para el cerebro y donde uno se traslada con tu voz al escenario de los sucesos de la antigüedad. En este caso, me trasladé automáticamente a los escenarios cuando estos 10 espías partieron a una tierra que ya estaba prometida para ellos, de abundancia, y pudimos notar cómo 10 se enfocaron en lo negativo y cómo 2 se enfocaron en lo positivo. Entonces nosotros podemos ver que hay una estadística numérica
de actitud, de cómo las personas reaccionan, y tenemos que estar muy atentos porque imagínate tú tener amistades o personas que sea la mayoría que estén impregnadas de todas las cosas negativas, es delicado porque podemos llegar a ver el mundo como ellos lo ven, porque sabemos que lo que reacciona es el cerebro. Pero aunado a eso, empecé a investigar en algo muy interesante sobre estos episodios y empecé a investigar, según las neurociencias, cuál es la motivación o la perseverancia, cómo influye en el cerebro, por qué abandonan muchas personas una carrera o una meta y por qué otros sí la pueden mantener a nivel persistente. ¿Qué pasa ahí en el cerebro? ¿Qué pasó ahí con 10 que no quisieron continuar y prefirieron excusarse para poder enfrentar una aventura, una exploración espectacular, merecida, que ya estaba prometida para ellos? Y imaginémonos toda la influencia negativa como ellos les transmitieron a los israelitas, que de por sí ya ellos venían dudando. Pero qué fuerte fue para estos dos, que sí eran con una actitud positiva, y ellos poder como demostrarle, porque ellos le demostraron, miren los frutos, y con aquel ánimo le decían cómo realmente era la tierra que habían observado. De por sí ellos utilizaron un término muy bueno y pusieron de ilustración, estos dos buenos espías con actitud positiva dijeron, esto es pan comido. O sea, le quisieron decir, esto para nosotros es pan comido, mientras que los otros ponían un cerebro como aterrador, con gigantes, con escasez, etcétera. En el descubrimiento sobre las neurociencias, cómo el cerebro reacciona de esa manera cuando ya se siente fatigado. ¿Por qué hablamos de la fatiga? Porque sabemos que ellos venían de salir de Egipto, venían de un proceso, le faltaba gratitud, por supuesto, a esos 10 le faltaba mucha gratitud, eran malagradecidos, pero estos dos sí se enfocaron en lo positivo. Bueno, resulta ser de que el cerebro experimenta dos tipos de fatiga. Hay una fatiga que se llama la FR y hay otra fatiga que se llama la FI. La fatiga FR es recuperable, pero la fatiga FI no es recuperable, que fue lo que pasó con los 10 espías. Ellos tenían la fatiga FI en el cerebro. La FR, que es recuperable, la tenían estos dos espías. Curiosamente, se han escaneado con algunos electromagnéticos sensoriales, ¿verdad? Son unos aparatos especiales de resonancia para el cerebro, para poder ver por qué las personas no siguen avanzando en una meta que se tiene propuesta. Y resulta ser de que en la corteza frontal se activa una separación durante las etapas que están ocultas. Durante cuando hay una fatiga, la FR, que es recuperable, dicen los investigadores que se puede experimentar una sensación a corto plazo. ¿Cómo se puede recuperar? La persona debería de descansar, respirar, meditar y apartarse del objetivo que le está fatigando. El descanso es muy importante, hacer ejercicio, caminar, quitar el foco donde la persona se está sintiendo casi como que va a dejar de hacer la meta. Entonces eso es como que se vuelve como que hacia adelante. Por supuesto, estar rodeado de personas que nos entiendan, que nos escuchen para uno poder desahogarse, porque el cerebro es un cerebro amigable que fue creado para poder interactuar con personas, ¿ok? Luego, tener breves descansos, eso ayuda muchísimo. Mindfulness de por sí lo ayuda mucho cuando la persona puede tener un descanso consciente de respiración, por lo menos 5 minutos, y eso descansa el cerebro. Por otro lado está la FI, que viene siendo la fatiga que no es recuperable. La fatiga que no es recuperable, lamentablemente, son personas que literalmente tiran la toalla y dejan de estar motivadas. Estamos hablando que la motivación es un deseo de trabajar rumbo a un cumplimiento de una meta
que es un elemento crucial para establecer y lograr muchos objetivos, y las investigaciones muestran que las personas que nos rodean pueden influir en aumentar nuestros niveles de motivación. Eso es interesante, porque entonces nos podemos decir con quién me la paso, a quién escucho, qué estoy leyendo, qué es lo que estoy observando, qué estoy viendo por televisión. Hay que tener una motivación. Y cabe destacar que aparte de la perseverancia, que ya estuvimos viendo por qué se baja y cómo se puede hacer cuando una persona entiende que se le está bajando la perseverancia, descansar, como ya lo he dicho anteriormente. Pero, ¿qué es la perseverancia? Aunado a eso, en la investigación que estuve realizando, la perseverancia va aunada, agarrada de la mano de la fe. Entonces, si hay perseverancia, hay fe, porque ¿qué es fe? Fe es creer en las cosas que no se ven, pero que sí se pueden realizar. Quiere decir que va aunado la perseverancia en la fe. Por eso es que es un dicho popular muy bueno, ¿verdad? Que dice, si vas a tirar la toalla, tírala en la playa. Eso es una buena motivación. Aparte de ello, tomemos en cuenta que nuestro cerebro trabaja por recompensa. Entonces, la fatiga que se puede recuperar necesita tener una recompensa, un esfuerzo. Es como que, bueno, si realizo esto, me van a premiar. Por eso es que en las empresas necesitan poner metas y darle a la persona un incentivo para que la persona logre dicha meta, porque el cerebro necesita recompensa. Y bueno, ¿qué más recompensa para los israelitas? Dios le había dicho, pues, y les probó, mandó a los 10 espías, Dios le había dicho, les voy a dar una tierra que emana leche y miel. Ese era su premio. Entonces, mi querido Guido, esa es la porción desde los neurotransmisores que conectan con las emociones, con lo leído. ¿Y tú, con qué te quedas? Wow, buenísima esta. Claro, la recompensa de los israelitas era proprio esto, una tierra que emana leche y miel, o sea, una recompensa excelente. Y como hemos dicho, algo que ya era prometido, o sea, los israelitas tenían algo ya prometido, la famosa prosperidad, pero por miedo o por esto cansancio que ahora vamos a ver, como lo has explicado bien, esto cansancio de fatiga FI no recuperable, tiraron la toalla y no en la playa, lamentablemente. Entonces, hemos visto antes que todo cómo influye en el cerebro el entorno. Además, aquí tenemos proprio un resultado estadístico. Tenemos las 10 espías negativa y las 2 espías positiva. Y esto es un número, un resultado estadístico que pasa básicamente siempre. Y, como hemos dicho, los israelitas tenían algo ya de prometido, pero las 10 espías se enfocaban solo en ver lo negativo, en ver lo gigante, la escasez. El cerebro, en este caso, has explicado bien que estaba fatigado por el proceso. Claro, el proceso de lo que habían pasado en el desierto, todavía antes en Egipto, claro, había fatigado el cerebro. Y aquí pero hemos distinguido las dos fatigas cerebrales, la FL recuperable, la FI no recuperable. Entonces la FL recuperable es la de los dos espías, que recuperable proprio porque se goza, diciamo así, de un descanso a corto plazo. Descanso a corto plazo, momentáneamente cualquier persona necesita dejar el foco por un descanso. Además, dejar el foco momentáneamente de lo que nos fatiga, de este objetivo. Y el cerebro responde por recompensa, entonces el incentivo en la empresa o, como en este caso, era un super incentivo, leche y miel, wow.
La FI no recuperable, la fatiga no recuperable, era un poco tirar la toalla y quedarse sin motivación. Y esto tirar la toalla sin motivación, lamentablemente, llevó en el campamento de los israelitas una nube, digamos, de pesimismo, que además llevó más de 2.000 personas a perecer. Entonces, claro, mientras que las dos espías positivas pudieron vivir, pudieron ver. Entonces, es importante el descanso consciente, sobre todo de la respiración. El cerebro, además, como has explicado, se creó proprio por saber interactuar con los demás, pero tenemos que aprender a utilizarlo, porque si no, inconscientemente no lo utilizamos por lo que fue creado. Perseverancia. Perseverancia es siempre un término agarrado de la mano por la fe. Entonces, donde hay perseverancia es porque hay fe. Si no hay fe, no habría perseverancia. Y bueno, terminamos con esto buen concepto que se repite siempre, 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 que si tenemos que tirar la toalla, que sea en la playa. Así que me ha gustado mucho y ahora damos la palabra a Luz Estella, Evelyn Silva, Gino, a lo que quieran compartir. Gracias a todos. Luz Estella, veo Hola, que... buenas tardes. ¿Cómo están? Qué Bien, gusto bien. verte, Guido. De verdad, muy agradable tu lectura. Wow, me encanta. Gracias a ti de haberme Súper, sustituido. tremendo equipo, pues tú en la lectura y de Jigsaw en su análisis a través de la neurociencia. Para mí, pues siempre agradecida de poder participar en este espacio y de tener el privilegio de contar con ustedes para tan importante información. Estoy aquí atenta y como todas las lecturas, pues bastante interesante. Noto, o por lo menos lo que he notado hoy, lo que me queda, es que la palabra, bien llamada la Biblia, sigue muy y seguirá muy vigente por todos los tiempos. Y la fe sigue siendo pionera de todos nuestros asuntos, porque si no hay fe, pues no hay como avance, no hay convicción. No podemos continuar si no hay fe, porque al haber esa carencia no hay la motivación, la acción necesaria, ¿no? Siendo la mente la creadora de todos nuestros procesos y siendo el creador, pues el arquitecto mayor, tenemos que cuidarla, wow, desde todo punto de vista. Y aquí en esta lectura se hizo el enfoque de la importancia del descanso, como bien lo dijo de Jigsaw, ¿no? Que aún pues por cortos espacios, manejando ciertos ejercicios de respiración, la calidad de ese descanso nos lleva a realmente restaurarnos. Y ese tema que tocaste, Guido, en la última parte de la perseverancia, particularmente le sumaría pues la disciplina. Para mí algo muy difícil. Yo creo que para todos los seres humanos. Y bueno, en la recompensa a través de la motivación que bien describió de Jigsaw también. Es verdad, eso es mentira de que dice, ay, un amor incondicional, que yo doy todo a cambio de nada, que wow, tenemos que profundizar un poquito en eso porque como seres humanos necesitamos esa recompensa y esa motivación. Gracias. Excelente, excelente descripción, comentario. Y es muy importante, como hemos visto, la motivación. Claro, la motivación nos mueve y permite esta fatiga recuperable. Así que también Evelyn Silva, si quiere comentar algo, a ti la palabra. Yo soy Evelyn Silva, la que acabo de comentar. Ah, perfecto, perfecto. No había visto la foto.
Entonces luces ellas y las palabras. Se le cayó la Es- conexión a Dejixa. Bueno, mi aporte de la lectura de hoy, la enseñanza que queda es acerca de la actitud. O sea, ¿qué actitud tengo yo? Yo debo mejorar mi actitud. No puedo tener una actitud quejumbrosa, porque si mi actitud es negativa, pues todo lo que me va a rodear no va a ser nada bueno. O sea, nunca voy a ver las cosas de buena manera. El tener una actitud positiva es beneficioso. Siempre se ve lo bueno, siempre se cambia, se anima, no contamina como el ambiente. Entonces, sí es bueno tener esa actitud y examinar esa actitud para, obviamente, para bien tanto mío como de las personas que me rodean. Excelente ambas. Bueno, tres intervenciones muy poderosas, la de Guido, que siempre hace una extraordinaria resumen. Parece que trabajara con taquigrafía porque lo hace. Tucu, 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 tucu. Wow, es impresionante cómo se concentra en el hoy, en el ahora, en el presente, para hacer un resumen magistral. Nuevamente lo digo y siempre lo voy a decir. En el caso de Evelyn, genial, Evelyn. Incorporar disciplina, excelente, con mucho amor para dejar, hay personas ahorita en este tiempo que se desesperan cuando sienten que llevan agendas, entonces sienten que, cónchale, ese trauma, no logré lo de la agenda, me salí de la agenda. Es mejor entonces enfocarnos en el descanso para el cerebro, como tranquilizarlo, más bien uno decir en esa disciplina, cónchale, no me relajé 5 minutos, no respiré 5 minutos, no paré 5 minutos, no me recosté, no hice la siesta, más bien verlo de esa manera para que el cerebro se pueda volver a recargar y llenar de energía para seguir el día a día. Entonces hay que ser como muy flexible con nosotros, sí ponerle disciplina, pero una disciplina amorosa, porque recordemos que venimos, hay generaciones que venimos de generaciones de mucha disciplina. Por lo menos mi mamá le tocó una super disciplina con mis abuelos, donde literalmente hasta la palabra la ponían a temblar porque con una mirada muy fuerte ya la estaban disciplinando. Por supuesto que viene de una excelente educación, pero esa misma educación de disciplina quiso después trasladarla de repente a los hijos y a lo mejor hubo maltrato, porque quiso llevar una disciplina a un extremo de maltrato, tanto físico como verbal. Entonces después, de generación a generación, ha habido un proceso que después sueltan la disciplina, porque el término disciplina puede ir a dos ángulos. Una disciplina bajo término de latigazo, tienes que hacerlo, y puede haber un proceso desgastante cuando el ser humano no logra algún tipo de objetivo que anotó en una agenda o dejó de... Entonces hay que hacerlo con mucho amor. Y está el otro tipo de disciplina que puede llevar inclusive a el no perdón, el juzgar a otros porque no llenan la expectativa que nosotros queremos para nuestro objetivo o nuestras metas o lo que nosotros nos estamos enfocando. Entonces, en la parte de la disciplina, en este tiempo también vemos cómo los padres han dejado a rienda suelta con ese otro tipo de disciplina que no están diciendo, valga la redundancia, disciplinar a los niños, y los adolescentes están haciendo lo que les da la gana. A su vez, por eso es que el término disciplina hay que abarcarlo, que en otras partes desde las neurociencias que conectan las emociones, podemos incursionar y tocar el tema porque es muy importante desde un amor y como un resorte. ¿Qué pasa con un resorte? Cuando uno tiene un resorte y uno lo aprieta muy duro, de la misma presión se le abre a uno la mano, cae el resorte y uno no sabe a dónde va a caer. También está la otra parte del resorte. Si uno tiene un resorte y uno no lo mueve, se puede oxidar porque uno no lo está apretando y suavizando, apretando y suavizando. Entonces ese resorte se puede oxidar. Así es la disciplina. Así es la disciplina.
hay que ser flexible y con mucho amor, irlo apretando y bajando, sin dejarlo, queriéndolo como controlar, porque se nos puede soltar de la mano y no sabemos dónde va a parar. Entonces, en el aspecto del cerebro, que necesitamos recompensa, tomando otra vez la información, recompensa, y como ya sabemos entonces que llega un momento que el cerebro se cansa y quiere como que tirar la toalla, pero ya sabemos lo que está pasando. Hay personas que de repente están en organizaciones y no continúan. Entonces tienen ese síntoma de fatiga. Fatiga y como los 10 espías. Y el porcentaje no dice en los negocios que hemos realizado cómo tan poquitas personas logramos las metas por la perseverancia. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, muy bueno la parte que, como siempre, enriquece, y por ende yo también me enriquezco de sus buenos comentarios. Entonces, nos vemos, feliz fin de semana, porque este seminario es lunes, martes y miércoles. Y bueno, como dijo de entrada mi querido Guido, que le dio las gracias a Luz Estela de verdad, Luz Estela, gracias por todo ese aporte que has hecho los días lunes para leer. Y Guido nuevamente le está sirviendo este horario en este seminario desde la Biblia, el liderazgo de John Maxwell desde las neurociencias. Dios me los bendiga y feliz. Nos vemos el lunes. Bye bye. Gracias a todos. Hasta el lunes. Chao.